te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher. Nous voilà de retour après cette pause. Estamos de vuelta después de esta pausa. Espero que estáis descansados. Antes de seguir esta segunda sesión, quisiera simplemente, por recuerdo de la primera sesión, para los que quizá no han seguido la primera sesión, hemos hablado que hay una fundación a poner en nuestra vida, en la Iglesia del Señor, para ser un discípulo de Jesucristo. Pienso que es bastante claro. Es importante para nosotros de entender eso antes de seguir. Quisiera recordar también lo que el apóstol Pablo ha dicho en 1 Corintios 3, como que Pablo ha puesto el fundamento por la gracia del Señor, y ese fundamento no es otro que Jesucristo Él mismo. Y cuando el apóstol Pablo habla, podemos sentir, cuando se dirige a los corintios, que tenía un mensaje particular para la iglesia,
un mensaje especial, importante, que nous allons parler. y que vamos a descubrir mucho más, que vamos a Verset 17, avanzar. En 1 l'apôtre Corintios Paul vient dire comment 4:17, el apóstol Pablo viene a decir il porte cette fondation cómo él enseña y lleva esta fundación en todas las iglesias. et pour l'apôtre Paul, c'était son appel, Tenía ça faisait partie que poner de son appel esa, en tant qu'un ese apôtre. fundamento y era su llamamiento, hacía parte de su llamamiento como un apóstol de venir y poner el fundamento en las iglesias. Él menciona eso en 1 Corintios capítulo 4. Verset 17. Vamos a leer Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, el versículo qui est mon enfant 17. bien-aimé et fidèle dans le Por Seigneur. esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. C'était son message. En todas partes y en todas las iglesias. Eso era su que mensaje l'apôtre Paul a fundamental, posé una fundación que el apóstol Pablo ha ponido no solamente en la iglesia de los Corintios, pero viene a precisar aquí que él enseña des églises. ese mensaje en todos lados y en todas las iglesias. Nous pouvons voir qu'il Cuando mentionne leemos cette las fondation, epístolas del apóstol Pablo, podemos ver que él menciona este fundamento, y vamos a entender poco a poco que en todas sus epístolas el apóstol Pablo menciona ce fondement, en detalle cuál es ese fundamento, cuál es esa fundación. Os recuerdo esto porque Jesús mismo, cuando habló a sus discípulos en Mateo 16, él da una indicación, no en detalle, de esa fundación, del mensaje importante, cuando él habla en Mateo 16, versículo 24, él habla que para ser un discípulo hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. He hecho muchas misiones en África, francófono, anglófono, y cuando yo hablaba de este mensaje de la cruz de Jesucristo, yo hablo de la cruz que tenemos que tomar. Muchos cristianos y mismo muchos pastores, si hablan de la cruz de Jesús, pues no han entendido cuál es la cruz del Señor. Cómo eso nos puede afectar, cómo eso tiene que hacer parte de nuestra vida. Y durante esta sesión voy a, por la gracia de Dios, voy a poder aclarar y enseñar cuál es este mensaje de la cruz, este fundamento que cada iglesia tiene que tener y tiene que estar edificada sobre ese fundamento. Es un mensaje fundamental, un mensaje apostólico. Los primeros apóstoles han enseñado eso a la primera iglesia. Por eso vemos que es una iglesia fuerte, firme, y que los cristianos estaban dispuestos a dar su vida. No era para ellos, y lo vemos en el libro de los Hechos. Vemos que es un mensaje apostólico, un mensaje importante, y cuando está anunciado y este fundamento está ponido, entonces vemos que la iglesia está fuerte. Es evidente que no es un mensaje de salvación, es un mensaje para los cristianos, para que estén al corriente de lo que el Señor se espera de ellos para sus vidas cristianas, y cómo vivir esa vida cristiana. Tenía que tener un fundamento, una fundación firme,
que va a permitir a los cristianos de crecer espiritualmente, de aguantar a través de las pruebas, de las dificultades de la vida. Hemos leído eso en Mateo capítulo 7, cuando una casa está edificada sobre un fundamento, puede estar firme contra las oleadas, contra el viento, contra todas cosas. Hemos hablado de eso, como un cristiano, cuando tiene su vida en ese fundamento, puede estar firme y aguantar en las pruebas de la vida. Y ese fundamento es esencial. Y el apóstol Pablo viene a decir en el capítulo 3 de los Corintios que este fundamento no es otro que Jesucristo mismo. No es otro que Jesucristo Él mismo. Así es que no es solamente la fe en la persona de Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, es un mensaje adicional en la vida del cristiano para perfeccionarle, para protegerle, para llevarle a vivir una vida que va a complacer al Señor y que no va a ser sus deseos y de la carne que le va a conducir, pero va a andar complaciendo al Señor. Y es esa fundación que va a permitir a que el cristiano va a estar convencido y va a ser conducido a andar en la santificación, en la justificación, para poder para estar firme y complacer al Señor, mismo si es difícil. Amén. Una cosa es clara: cuando hablamos de Jesús, no podemos disociar Cristo de la cruz. Es imposible. Esto tiene que ser claro. No podemos desunir Cristo y separar a Cristo de la cruz. Es imposible. Cuando hablamos de Jesucristo es claro. Hablamos de la cruz, de lo que, cómo ha muerto, cómo ha sufrido, cómo ha resucitado y que es vivo hoy día. Todo eso es el fundamento de la vida cristiana y de la Iglesia de Jesucristo. El profeta Isaías, en el capítulo 53, él habla en detalle de la cruz. Cuando lo leéis, veis que todo está detallado de lo que se ha pasado a la cruz, la intención del Padre, cuál era el corazón del Padre para el Señor cuando le envió aquí y para sufrir y morir en la cruz por sacrificio para los pecados. Isaías 53, 10, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él dice que Él ha querido eso y ha muerto por el sacrificio del pecado. Y habla de su resurrección. Cuando dice, Él verá una posteridad y la obra del Jehová prosperará en sus manos. El profeta Isaías habla en detalle de esa cruz y menciona los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo, y menciona la resurrección de Jesucristo. Y cuando habla de Jesús, asocia la cruz a la persona de Jesús. Y sabemos que muchas veces cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él mencionó y los ha prevenido Él mismo de la cruz que tenía que tomar, diciendo que iba a sufrir. En Marcos 10,
Él ha dicho cómo iba a sufrir y que iban a meter, le iban a dar la muerte y que iba a resucitar. Jesucristo hablaba de la cruz y lo que se iba a pasar y cuáles eran los elementos que tenían que estar presentes en la cruz que tenía que tomar. Eran los sufrimientos, porque dijo, voy a sufrir, me van a dar la muerte y resucitaré. Son las mismas cosas que el profeta Isaías declara en el capítulo 53 a propósito de Jesús y de su misión a la cruz. Es evidente, no podemos disociar Jesús de la cruz. Y cuando Pablo habla en 1 Corintios 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí habla de Jesús y de la cruz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es claro. No hay ambigüedad. No podemos cambiar la definición de la cruz. Es importante para nosotros de entender eso hoy día. No podemos cambiar la definición de la cruz. La cruz es en tres partes. Se habla del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es claro. A cada vez que vemos en la palabra de Dios que tenemos que tomar nuestra cruz, no hay que buscar otra definición. No vamos a buscar qué es lo que quiere decir, lo que contiene. Está escrito. La cruz es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Y no podemos cambiar eso, es incambiable. No podemos venir e inventar que ahora tomar su cruz es excluir los sufrimientos, la muerte y la resurrección. Es imposible. Y eso es una tendencia que hay hoy día en la iglesia, porque oímos muchas veces que porque Jesús ha muerto y ha sufrido, porque ha resucitado de los muertos, la cruz no tiene nada que ver con nosotros y que no tenemos falta de tomar la cruz, porque el Señor ha cogido la cruz, ha sufrido para nosotros, Él ha muerto para nosotros y ha resucitado para nosotros. Así es que, ¿por qué nosotros tenemos falta de tomar nuestra cruz? Es una decepción, es un engaño que no tenemos necesidad de tomar nuestra cruz según la definición de la cruz. Tomar la cruz puede tener otra definición que el sufrimiento de Cristo, la muerte y la resurrección. No podemos separar Cristo y la cruz. Es importante. Segundo punto, no podemos tener otra interpretación de la cruz. Es imposible. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de tres cosas: la muerte, el sufrimiento y la resurrección. Punto. Nada más. Hay 3 puntos a definir para hablar de este fundamento. Nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Este fundamento no es otro que el Jesucristo Él mismo. Primeramente, nuestra fe en Él. Amén. Para llevarnos a la salvación. No hay salvación afuera de Jesucristo. La salvación por la fe en Jesucristo. Otro punto que ahora podemos decir que está en 2 partes, pero antes de hablar de eso, vamos a leer 1 Pedro 2:6 para hablar de Jesús como el fundamento, como el apóstol Pedro dice, capítulo 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo.
Meto en Sion la principal piedra del ángulo, celui escogida, qui croit preciosa. en Y el que elle creyere en ne sera él point no será avergonzado. Amen. Et on peut même avoir une autre Amen. interprétation de cela dans un sens. Celui qui Podemos bâtit sa tener vie otra sur cette interpretación de pierre esto. angulaire. El que edifica su vida sobre esta piedra del ángulo vivirá por ella y no será avergonzado, no será confuso. Jesús es el fundamento. Meto en Sion una piedra del ángulo, la piedra principal del edificio, y si quitamos esa piedra, todo se derrumba. Todo se cae. El fundamento está basado sobre Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Es el fundamento, es la fundación. Y en Mateo 16, 24 vemos que tenemos falta de negarse a sí mismo, aceptar y decidir de perder nuestra vida. Aceptar y decidir de perder nuestra vida. Y deseando y aceptando de perder nuestra vida, tomamos nuestra cruz. Es lo que Jesús quiere decir. Cuando estamos dispuestos a perder nuestra vida, vamos a tomar nuestra cruz, porque es el medio para nosotros de perder nuestra vida. Porque queremos dar nuestra vida. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de Jesús y hablamos de nuestra identificación a los sufrimientos de Cristo, a la muerte de Cristo. Que siendo nosotros mismos aceptar el sufrimiento y la muerte, quiere decir que es nuestra identificación, es identificarse al Jesús, a su cruz, a sus sufrimientos, a su muerte y a su resurrección. Eso es la vida cristiana. Eso es la definición de la vida cristiana. Identificar nuestra vida, aceptar de sufrir, aceptar de morir a sí mismo para llegar a la vida de Cristo. Es nuestra identificación. Es claro que tenemos la seguridad que si tomamos nuestra cruz, si estamos dispuestos a negarse a sí mismo, si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, tenemos la seguridad que vamos a cosechar la vida de Cristo. De la misma manera que Jesús sabía que cuando iba a la cruz, cuando iba a sufrir y morir, iba a resucitar. Y para nosotros es la misma cosa. Cuando aceptamos de tomar nuestra cruz, en nuestro corazón hay una alegría, un gozo, porque vamos a recibir al cambio la vida de Jesús y que vamos a poder manifestar esa vida. Como un pastor y un siervo de Dios, pienso que la primera cosa que queremos es de no servir al Señor con nosotros mismos, pero servir al Señor con su vida, transmitir su vida. Eso es lo que buscamos y Jesús ha prohibido eso cuando nos pide de tomar nuestra cruz, porque al final de la carrera hay un cambio de nuestra vida por su vida. Es claro. Y esa luz que tenemos falta de recibir hoy día, el Espíritu Santo quiere llevar esa luz del Evangelio
en medio de la iglesia, en la vida de los pastores, y para que vean claramente el propósito por cual el Señor nos pide de tomar la cruz. Hay una razón. Question. Peut-on être un disciple du Seigneur? Peut-on suivre le Seigneur si nous sommes Una pas prêts à prendre pregunta. notre croix? Réponse ¿Podemos facile. ser un discípulo y seguir al Señor si no estamos dispuestos a seguir al Señor? Pues no. Es simple. Mais si on faisait d'autres Non. choses, c'est-à-dire si on chassait les démons, si on priait en Si langue, hacemos otra cosa, quiero decir, si echamos afuera los demonios, si ne sommes-nous pas des disciples oramos du en Seigneur lengua, si oramos por los enfermos, si venimos a la iglesia dans la parole de Dieu? y no somos los discípulos del Señor? Attachés à la Hay vérité. que quedarse en la palabra de Dios, hay que quedarse liado a la verdad. Y Jesús ha dicho, es imposible de seguirle, de ser su discípulo, si no estamos dispuestos a participar a sus sufrimientos y a su muerte. No hay posibilidad, está escrito en la palabra de Dios. Mais je vais vous donner la réponse. Si hacemos otra cosa, sería bien, pero la respuesta la voy a dar. Dans ce que j'ai vécu, La respuesta está en mi testimonio, serviteur de Dieu. en lo que he vivido J'ai fait toutes ces choses. cuando, J'ai chassé les démons, como un siervo de Dios, un pastor, j'ai prêché he l'évangile hecho, dans les églises, he hecho afuera a los demonios, he orado por los enfermos, he predicado el Evangelio en las iglesias, he estudiado la Biblia, he orado en lengua, pero nada ha funcionado. à laquelle j'appartenais, Mi pareja, ni ma vie. ni la iglesia a la cual yo pertenecida, pues nada. Mais rien ne marchait. Y por tanto, yo hacía todas esas cosas, Elle était pauvre. pero nada funcionaba. La iglesia Il y avait des, era pobre espiritualmente. des discussions, Había des luchas, divisions, combate, des compétitions. On discusiones, gagnait les âmes. divisiones, On avait beaucoup de choses. competiciones. On était très organisés. Ganamos almas, hemos hecho muchas cosas, estábamos muy organizados, Pas de vrai fondement. pero había realizado que no había un verdadero fundamento en la iglesia. Construire. Yo realizaba que no Les era chrétiens qui se bagarraient, la clase de iglesia que el Señor quería edificar, con cristianos que luchaban con los líderes, que ellos estaban en competiciones con parejas que estaban en un estado lastimoso. il n'y avait pas de solution. Nous n'avions pas de solution. Todo eso, en todo esto no había solución, no teníamos solución Mais on servait le Seigneur quand même. De tout notre ni cœur. cambio, pero hemos servido al Señor de todo nuestro corazón. Je voulais le suivre. Yo voulais amaba le al servir. Señor, Mais quería à un moment donné, seguirle, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose quería qui me manquait. servirle, pero en un momento en mi vida he realizado que había una cosa que faltaba y que no era normal que la iglesia esté en ese estado, porque cuando leemos la palabra de Dios vemos otra calidad de iglesia a la cual yo pertenecía. Y estoy seguro que hay muchos pastores hoy día que sienten la misma cosa, lo que yo he sentido algunos años atrás, desalentado. A veces quería abandonar el ministerio porque no encontraba solución. Donc j'aimais le Seigneur, mais en même temps, je voulais abandonner. Yo amaba al Señor y al mismo tiempo Je voulais une réponse. quería pour l'Église. abandonar el ministerio. Je voulais une réponse Quería avec le una Seigneur. respuesta para la iglesia. Mais le Quería Seigneur m'a una donné une respuesta con el Señor. réponse pour moi. Pero el Señor me ha dado una respuesta para mí. Vous savez, souvent, les pasteurs, Mi ils cherchent persona. des messages, ils cherchent des solutions, ils cherchent tout ¿Sabéis? pour le peuple de Dieu. Muchas veces los pastores buscan mensajes, soluciones, todo para el pueblo de Dios. Rarement, Pero raramente miran a ellos mismos, raramente se examinan ellos mismos y raramente quieren saber lo que Dios comme je vous ai dit,
quiere decir ha propuesto de su vida. J'en avais marre de l'église. Como yo he dicho, estaba cansado, estaba alto de la iglesia y quería abandonar En todo. cherchant une réponse pour l'église. Y he dicho, buscando una respuesta para la iglesia, el Señor me ha hablado y me ha dado una respuesta para mí. Mes yeux se sont ouverts. Y he probado a la gracia de Dios. Mis ojos se han Je abierto voyais dans la parole de Dieu. a muchas instrucciones Comme la croix que yo veía avais en la besoin de palabra de Dios, Je comprenais como que la je ne pouvais cruz pas continuer que à tenía servir que le Seigneur tomar. dans l'état où j'étais. Comprendí que no podía seguir sirviendo al Señor en el estado que yo estaba. En dessous. Una pareja en desorden, una iglesia Chacun prend son completamente chemin. Chacun avait sa vision. Il y avait pas en de desorden. Cada uno tenía su visión, cada uno tenía su manera de ver. No había unidad. He hablado largamente de eso y yo he entendido que no podía seguir a servir al Señor en ese estado, en el estado que yo estaba. Y he llegado a un punto que ya no miraba a la iglesia, pero miraba a mí mismo porque el Señor había dado una respuesta a propósito de lo que yo me preguntaba. Y lo que me ha dicho me ha hablado a propósito de mí. He visto mi orgullo, mi egoísmo, mi ira, mi frustración, la dureza de mi corazón hacia mi esposa y también hacia mis hijos. Y el Señor me ha aclarado y he entendido que he tenido una luz que ha venido en mi corazón. Vamos a leer en los Salmos capítulo 51, también ha sido una parte del viraje de mi vida. Salmos 51, 19 es el arrepentimiento de David y dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entendí que en la salvación no me había dado ese corazón. Yo era un cristiano que había estudiado a la escuela bíblica y entendí que mi salvación no me trajo ese corazón contrito, un hombre humilde, y eso estaba muy lejos de mí, lejos de mi corazón. La salvación no había tratado mi orgullo, ni todo lo que estaba muy vivo, las cosas que estaban muy vivas en mí. Entendí que la cruz era el camino para mí, para poder tener esa clase de corazón, para honrar, para servir al pueblo de Dios, para dar mi vida al pueblo de Dios. Y he visto que no había otra solución que la cruz que tenía que tomar. Dios me ha hecho gracia. He realizado que estaba al punto de abandonar. Pero Dios me hizo gracias y quiere hacer gracia a muchos pastores hoy día que son sinceros, que buscan, que aman al Señor y que no tienen la solución. Quizás yo tampoco no tenía la solución. Estaba muy lejos de mí. Yo creía que no había solución, pero Dios me hizo gracia. Y también Dios quiere hacer gracia a vosotros si solamente abrís vuestro corazón y podéis comprender que habéis mirado a muchas cosas, muchas prácticas, muchas doctrinas. Habéis seguido hombres de Dios y habéis imitado sus vidas, pero realizáis hoy día que esto no ha funcionado.
Vous savez que vous êtes appelés de Dieu. En el fondo de vuestro corazón hay un desaliento. Sabéis que Dios os llama, pero hay un vacío, como yo también lo tenía. Y digo otra vez que por la gracia de Dios, el Señor me ha expuesto mi corazón y me ha enseñado quién era yo. Y que yo no podía servir al Señor como antes. Tenía falta de tomar mi cruz y el Señor me ha aclarado y me ha dado la fe, la esperanza, la alegría en mi corazón para servir al Señor como yo quería. Cuando digo eso, quiero decir con un corazón feliz, lleno de fe para la iglesia y viendo la iglesia edificada y crecer, y mi propio matrimonio ha sido restaurado y ver los líderes ser unidos. He entendido que no había otra solución que la cruz. Lo que dijo Jesús: si alguien quiere seguirme, que se niegue, que coja su cruz y que me siga. Si no, no es digno de seguirme y de ser mis discípulos. Y yo creía que con mi diploma de pastor estaba sirviendo al Señor, complaciendo al Señor. Había muchas buenas cosas que se pasaron, buenas experiencias, pero a un momento llegamos delante de un muro y no sabemos a dónde ir, no sabemos si hay que ir a derecha o a izquierda o irse para atrás. Muchos pastores están en este estado. Muchos pastores preguntan el ministerio. Han entrado en muchas doctrinas que no llevan frutos, que no cambia su propia vida ni cambia la iglesia. Mi oración hoy día es que podáis ser aclarados como yo he sido aclarado, viendo la necesidad que había en vuestras vidas para tomar esa cruz. Y aquí puedo describir un poco la experiencia de la vida de una persona que toma su cruz y que sirve al Señor y que le sigue. Experiencias quizás dolorosas de vez en cuando, quizás difícil, pero el fruto, la excitación, el gozo, la felicidad que hay de ver el pueblo de Dios crecer y de verse sí mismo, estar bien en su corazón y no luchar con sí mismo, de no luchar en su propia fuerza para servir al Señor. Hay muchos pastores así. Y es por eso que este mensaje que os transmito hoy día es un mensaje de esperanza. Habéis nacido de nuevo, sois un pastor con diploma, es bueno. Yo también era así. Pero la luz del Evangelio ha venido a brillar en mi corazón por la gracia de Dios. Cuando leo los salmos, en capítulo 51, he entendido que el Señor lo que busca es lo que el Señor busca en la vida de un pastor. Es esa clase de corazón que se exprime ahí. Un corazón contrito, un espíritu quebrantado, un hombre humilde. Eso es lo que el Señor busca, y eso hoy día también el Señor lo busca en la vida de los que Él llama. Esa clase de corazón, no arrogancia, no la celebridad, no los títulos, tampoco la prosperidad ni el dinero, pero un corazón quebrantado, un hombre formado a la imagen de Jesucristo, un hombre que el Señor perfecciona de mucho más en este camino estrecho de la cruz de Cristo.
de la cruz que estamos llamados a tomar. Le rôle d'un pasteur, Podemos la definir responsabilité d'un pasteur el rol de un pastor, la responsabilidad de un pastor. envers le peuple de Dieu. ¿Qué es lo On que peut tiene avoir que beaucoup hacer d'enseignements là-dessus, hacia el pueblo de Dios? mais la clé, Podemos tener muchas enseñanzas a propósito de esto, pero la clave es lo que Dios busca. le cœur de l'homme. Busca el Psaume corazón, 51 a el aussi corazón été del pour moi hombre. Y ese Salmo 51 ha sido también para mí Et j'ai compris una qu'il y a un luz. long chemin à parcourir. Cuando he visto mi estado y he entendido que tenía yo un largo camino que hacer. Yo sabía lo que tenía que pasar en mi corazón, pero no era, hacía falta cada día de seguir y la misma cosa en la vida de la iglesia. Es lo que había entendido. Ce cœur contrite, Ese corazón c'est la quebrantado, marque d'un humilde, serviteur de Dieu. ese corazón La contrito marque d'un serviteur es de la Dieu. marca de un siervo de Dios. La marca de un siervo de On peut Dios. parler de dédication. On peut parler de notre engagement. Podemos hablar de dedicarse o de nuestra manera de andar con el Señor. Muchas veces que podemos hacer como un siervo de Dios. C'est un cœur Pero la marca de un siervo de Dios es un corazón quebrantado, un espíritu contrito, un hombre humilde que reconoce quién es Él y lo que el Señor tiene falta de hacer en su vida y que lo acepta. ¿Cómo eso se pasa? Et il a toujours besoin de me changer. Jesús tenía falta de cambiarme y tiene falta también hoy día de cambiarme mucho más. He entendido que tenía falta de quebrantarme, que tenía que tener una experiencia con Dios y que iba a haber circunstancias en mi vida que iba a tener que enfrentar. Momentos difíciles, mi fe iba a estar metida en prueba. Si iba a tomar esa cruz o si no, Mais j'avais compris iba a rehusarla. que je devais accepter de souffrir. Había entendido que tenía que Que aceptar j'avais de besoin sufrir, d'accepter de souffrir et d'expérimenter la mort de soi. que tenía falta de sufrir y de experimentar la muerte a mí mismo para recibir esa vida de resurrección. Yo os recuerdo la cristianidad, no hay que definirla por todo clase, por todo modo. No hay que definir la cristianidad por las cosas que hacemos ni por la ofrenda que traemos el domingo por la mañana. Y menos mal los 15 minutos con la palabra de Dios y los 15 minutos en la oración. No hay que definir eso en los hechos. La definición de la cristianidad es la cruz que el cristiano tiene que tomar. Es su participación, su identificación a los sufrimientos de Cristo, a la muerte de Cristo, sabiendo que al cambio va a transmitir la vida de resurrección. La definición de la cristianidad está en tres partes. Participar a sus sufrimientos, a su muerte y su identificación. Hebreo 10:32 nos enseña que los cristianos así es que en Hebreo 10:32 entendieron, como yo también, y como estáis llamados a entender, Hebreos 10:32, pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido
iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Vous aviez compris Habéis que la perseverado, souffrance et l'affliction habéis faisaient partie entendido de la vie chrétienne. que el sufrimiento y la aflicción hacen parte de la vida cristiana, hacen parte de la cruz, Qu'ils avaient été enseignés. que los había sido enseñado y que tenían que coger, tomar, y el autor dice, recordaros el tiempo cuando habéis entendido esas cosas y habéis sostenido en un gran combate en las aflicciones, en los sufrimientos. Quand l'Esprit de Dieu nous éclaire et qu'on comprend Cuando el Espíritu de le cœur Dios du Seigneur nos pour notre vie, aclara y entendemos el corazón del Señor para nuestra vida, había una buena razón por la cual el Señor los llevaba por un camino a donde tenían falta de afrontar las aflicciones, los sufrimientos, y habían entendido el corazón del Señor para ellos, habían entendido el plan de Dios para ellos, que era el camino que los iba a llevar a la vida, un camino estrecho que los iba a llevar a la vida. Pero decidieron otra cosa, abandonaron ese camino. 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul. 2 Corintios 4 2 Corinthiens chapitre 4, habla de su experiencia. verset 11. On lit? Allez. 2 Corintios 4, 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No a causa de su mala conducta, pero había entendido la identificación a Jesucristo, a sus sufrimientos. Y Pablo había aceptado todo. Y aquí dice que él habla de su experiencia, de el honor y la gloria que él tenía de vivir esa calidad de vida, y viene aquí a decir, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Eso es lo que Pablo quería, es lo que un siervo de Dios tiene que desear, no servir al Señor por su propia fuerza, por su conocimiento, su filosofía, su sabiduría, no. Hay que tener una transmisión, la vida de Jesús manifestada a través del ministerio. Eso es lo que Pablo deseaba. Él recibió la revelación de Jesús, de esa cruz, de la vida cristiana, de su identificación a los sufrimientos de Cristo. Amigos, no hay que escuchar a la gente ni los predicadores que dicen que no es necesario de aceptar los sufrimientos, que no hay necesidad de morir a sí mismo porque Cristo ha hecho todo, ha cumplido todo y que está eso escrito. Pero ¿qué es lo que hacéis con las otras cosas de la palabra de Dios? Y en el versículo, el versículo 7 habla de un tesoro. Un tesoro en un vaso de barro. Es de esa manera que él da la definición de la vida de Cristo. Esa presencia del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
C'est pas nous. Es esa vida de Cristo en nosotros, no es nosotros, es el poder del Evangelio de Dios que se manifiesta en la predicación del Evangelio. Esto está atribuido a nosotros, ni lo que hemos estudiado, no es un problema, pero los estudios sin la vida de Cristo, sin ese tesoro, sin ese gran poder que el Señor manifiesta a través del hombre de Dios, del siervo de Dios. Pablo dice que es el tesoro en vasos de barro. Es eso que queremos, hermanos, queridos pastores, siervos de Dios. Es la primera cosa que tenéis falta de desear. Y no hay 14 modos. Hay que recordarse el sufrimiento, la muerte y la vida de resurrección. Y hay algunos que quieren esa vida, quieren esa manifestación sin querer identificarse a los sufrimientos de Cristo y a la muerte de Cristo. No quieren esa experiencia, pero quieren la vida. No hay vida sin muerte. Primeramente, eso es la cruz. Eso es la cruz. Ha habido la muerte, los sufrimientos y la resurrección. La resurrección de Jesucristo, que ha vuelto a la vida. Nosotros, nuestra resurrección es la vida de Cristo que transportamos en nosotros. Eso es nuestra resurrección. Después de haber participado a los sufrimientos y a la muerte de Jesús. Lo hemos dicho. Hay que entender lo que hay que esperarse cuando participamos, cuando compartimos los sufrimientos de Jesucristo. Hay que saber lo que eso contiene. Pour revenir un petit peu à mon témoignage, je lisais les épîtres de Paul. Para venir otra vez a mi testimonio, cuando yo leía las epístolas de Pablo, un hombre extraordinario, los sufrimientos de ese hombre por la iglesia, sus persecuciones, todo lo que ha vivido, todo a lo que él ha afrontado. Él lo aceptó de todo su corazón. No ha considerado eso como una coincidencia o como cosas como que el diablo reinaba sobre su vida. No había entendido que la mano de Dios estaba sobre su vida y que Él abría puertas para que pueda experimentar los sufrimientos de Jesucristo y participar a sus sufrimientos, a las aflicciones del Señor. El siervo no puede estar más grande que el maestro, no es más grande que el maestro. Pero hoy día los siervos quieren otra vida, mucho más simple, más confortable, más atractiva, más profitable. No, es un engaño, es una falsa doctrina, es una herejía. Pablo no era confuso y cuando yo leía esas epístolas yo veía su vida, un hombre persecutado, opuesto en todo lo que él hacía. Nadie le comprendía y los siervos del Señor tampoco no le comprendían. Es extraordinario. Entendí que Pablo estaba dispuesto a sufrir para la iglesia, para el Evangelio, a aceptar todo para la iglesia. Y en Colosenses 1, él dice una cosa extraordinaria, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
dans mes souffrances pour vous. Il parle de l'Église. Se réjouit. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Tiene gozo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es una revelación. Eso es el espíritu del Evangelio. Es el espíritu del verdadero Evangelio. Me gozo. Es lo que he descubierto en la vida del apóstol Pablo, y es extraordinario. La revelación que él tenía y que el Señor le había dado para aceptar los sufrimientos. Pablo no faltaba de fe ni de revelación. Mismo el apóstol Pedro habla del profundor de las revelaciones del apóstol Pablo. Pedro habla de eso, y en la epístola a los Efesios y a los Corintios, él habla de la importancia de la revelación que él tenía de Cristo. Y al mismo tiempo, esta revelación de Cristo le llevaba a aceptar y a participar a los sufrimientos de Cristo. Por eso he dicho antes que el fundamento de Jesucristo es también nuestra identificación a su vida. Y eso es lo que Pablo vive y lo que enseña en todas las iglesias. Y es esa luz que tenemos falta de tener en las iglesias, ese fundamento que tiene que estar ponido, y Pablo había aceptado de ser persecutado, opuesto, escasez, en fin, de todo. Philippiens chapitre 1er. Et on a tendance à croire que peut-être que Filipenses capítulo 1, y podemos pensar que esa experiencia de Pablo era particular porque era un siervo. Lo concibo, sí, era su vida, era su llamamiento para él de manera específicamente, era para él, pero Dios no es confuso. Y a los Filipenses 1:29, la experiencia del apóstol Pablo, esa aceptación de participar en los sufrimientos de Cristo, no era para él solo, y era también para los filipenses. Capítulo 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él habla a los filipenses, viene a decir a los filipenses: habéis tenido la gracia de creer en Cristo, pero también de sufrir por Él. Podemos buscar un camino para salir, pero cuando volvemos a la Escritura, pues hay que quedarse en el camino, en la verdad del Evangelio. Y este texto y todo lo que estoy hablando viene a anular todas esas doctrinas que rehúsan la cruz y que rehúsan de tomar la cruz, que rehúsan la necesidad de tomar su cruz. Hay muchos que están en la ignorancia, pero hay muchos que se oponen porque no quieren exponerse. Y cuando yo también he estado expuesto, he visto mi corazón, mi orgullo, mi egoísmo, mi corazón duro, mi estado. Es la cruz que me expone. Cuando estoy dispuesto a perder mi vida. Y eso sigue, no se ha terminado y va a seguir hasta el final. Y Pablo dice que corre hasta el fin porque ha sido tocado por Cristo. Filipenses 1:3, versículos 10 y 11. Él dice: no corro todavía, no miro atrás, miro delante.
Donc j'ai compris aussi que Es c'était claro. pas seulement pour l'apôtre Paul, pour le serviteur de He Dieu, entendido mais pour también tous les que chrétiens. no era solamente para el apóstol Pablo, para el siervo de Dios, pero para todos los cristianos, todo el mundo. Si vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 10, vous allez voir cette conversation que Jésus a eue. Si leéis en el Evangelio de Marco 10, vaya a tener vaya a ver lo que el Señor hablaba con sus discípulos. Él los pide si están dispuestos a tomar la copa y a ser bautizados del mismo bautizo que Él. Y ellos no habían entendido nada, pero Jesús le estaba diciendo que como Él iba a tomar su cruz y sufrir y resucitar de los muertos, ellos también, De participer era su plan para ellos, de boire la coupe de la de souffrance. participar a los sufrimientos, a beber la copa del sufrimiento, Le baptême en sa mort. Tout ça, de ça hacerse s'explique. Tout ça bautizar, s'explique. el bautizo en su muerte. Todo eso se Est-ce que explica, vous pouvez boire la coupe todo de la eso es souffrance? claro. Qu'est-ce qu'il parle? La coupe de la souffrance. Podéis beber la copa que yo voy a tomar, porque es la copa de los sufrimientos. El bautizo que voy a tomar es el bautizo en su muerte. Eso se dice, también Pablo dice, estáis bautizados en su muerte. ¿Y a qué llegamos? Amen. La C'est muerte, clair. los sufrimientos y la vida de resurrección. La croix Amén. du Seigneur, notre Es croix, claro. se manifeste Eso se manifiesta dans por tout todos ce que lados. Dieu La nous cruz, demande. nuestra cruz, se manifiesta en todo lo que el Señor nos pide. C'est l'explication de notre baptême. Es la explicación de nuestro bautizo. Jésus dit quelque chose que peut-être nous devrons prendre. en Jesús considération. dice algo, C'est dans vamos a ver, Luc. hay que considerar en Lucas, Verset 49. capítulo Luc 12, chapitre 12, verset 49, Jésus dit, je suis venu versículo jeter un feu 49, sur la terre. pues fuego vino a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha Et encendido? combien il me tarde De qu'il un soit bautismo accompli. tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Non, vous dis-je, mais la division. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Combien j'ai envie. Me Combien je veux que tarda. ça se passe une bonne fois. Tengo prisa, tengo deseo. Quiero que se pase, Son attitude, que se pase. son désir, sa volonté, la Su volonté actitud, de son Père. su deseo, su voluntad, la voluntad de su Padre de ir a la cruz. Il savait pourquoi il allait à la croix. Porque Isaïe había 53, visto verset 10, nous avons el producto parti tout à l'heure. definitivo y es por eso que iba a la cruz. Isaías 53 lo hemos leído por una parte. Nous ne pouvons pas chercher un chemin de sortie pour éviter le fait No podemos que buscar nous, tous, un chrétiens, camino para parce que salir serviteurs de y Dieu, evitar nous avons besoin de prendre ce chemin étroit, que cada le uno chemin de la croix nosotros, Jésus-Christ. cristianos, siervos de Dios, pastores, tenemos que tomar ese camino estrecho. No hay un camino para salir, es Donc, imposible. dans les paroles de Jésus, quand il parle qu'il a hâte de prendre ce baptême, En las palabras de Jesús, cuando Él dice que tiene prisa de nous parlons coger de la ese souffrance, nous bautizo, parlons de la mort, ¿de nous qué parlons se de la habla? résurrection. Nous parlons de notre désir, Hablamos de del notre acceptation. sufrimiento, de la muerte, de la resurrección, hablamos de nuestro deseo, de nuestra aceptación. Et j'ai bien compris que la solution pour ma vie, Y he entendido muy avec bien mon petit témoignage, que la solución para mi vida, que la solution pour ma vie, sigo con mi testimonio, pour ma la vie solución personnelle, para mi vida, pour le ministère, para mi pareja, para mi vida personal, para el ministerio, para la iglesia, se encuentra en la cruz que tenía falta de tomar, d'accepter la persécution, de aceptar las injusticias, aceptar la persecución,
aceptar la oposición, de aceptar las aflicciones, de aceptar la escasez, las injusticias, de aceptar las falsas acusaciones y estar dispuesto a perder. Había entendido que eso era parte de mi vida y tenía falta de aceptarlo, que iba a venir, no es algo que buscamos, pero viene. Y el Señor conoce. Os pregunto, ¿creéis que el Señor organiza eso para nosotros? ¿Organiza esos momentos de sufrimientos para nosotros? Por seguro, claramente. Sabemos que el enemigo tiene un plan para destruir, sabemos eso. Pero sabemos también que Dios se sirve de muchas situaciones, a veces buena, a veces mala, para formarnos, para quebrantarnos, para cambiarnos, para quitar todo lo que está en nosotros. Quitar. Y todas esas cosas es un sufrimiento. Y eso trae una muerte en nosotros mismos. Por eso dice Jesús que hay que negarse a sí mismo, de no liarse a nuestra vida, de no tener el control de nuestra vida, de no rehusar de vivir como queremos. En estas persecuciones, aflicciones, esos sufrimientos, traen la muerte. Y tenemos falta de aceptarlo con un buen corazón, no gruñir, no tener lástima de nosotros mismos, pero en el buen espíritu, mismo si hace daño en nosotros mismos, cuando el Señor quiere quebrantar todas esas cosas que nos queda como en prisión, el orgullo de la vida, eso hace daño, de aceptar de no reaccionar y de perder. Hay una muerte a sí mismo en esa experiencia, y por desgracia hoy día hay pastores que se pelean por un micro, por un altavoz, por 25 sillas, no están dispuestos a perder nunca, mismo si es su dinero que han dado, pues ellos se van a quedar ahí porque legalmente pues lo poseen. Pero hay momentos que el Señor quiere que perdamos, relajar, perder, de no liarse a esas cosas, y hace daño, es un quebranto. Y de esa manera el Señor obra y nos forma. Estamos formados a la imagen de Cristo, cambiado a su imagen de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y no hay que olvidar, nunca hay que olvidar, la gracia poderosa de Dios en todos momentos, en todas situaciones, en todas experiencias, en todas dificultades. La gracia de Dios. Pablo ha tenido esa experiencia en la segunda epístola, en capítulo 12.
Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Habla de la revelación que tenía. Y para que no esté, 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, como si Satanás quería impedir a Pablo de enorgullecerse, pero como si eso podía ser así. Pero Dios ha permitido eso para proteger a Pablo, para que no se enorgullece. Y viene a decir, 3 veces he orado al Señor de alejarme de mí ese aguijón, y Él me ha dicho, mi gracia es suficiente. Eso es la experiencia de Pablo y tiene que ser nuestra propia experiencia de la misma manera. Mi gracia es bastante. Tomas tu cruz, mi gracia es suficiente. Experimentas situaciones duras y difíciles, mi gracia es suficiente. Porque mi poder se cumple en la debilidad. ¿Veis el corazón, la actitud de corazón? ¿Os recuerda el Salmo 51? Ese corazón contrito, espíritu quebrantado, esa humildad. Mi poder se cumple en la debilidad. No es el cristiano que se cree grande, fuerte, que puede todo. No. Pablo tenía otra actitud. Y miráis lo que dice. Mira, habla del espíritu del evangelio, no el evangelio que oímos que la iglesia en general predica. Viene a decir una cosa completamente viene a decir una cosa contra toda lógica, con toda esa doctrina que está enseñada hoy día. Pablo cuenta eso. Non, verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Me glorificaré mucho más de mis debilidades, mucho más en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda estar sobre mí. Es por eso que yo me gozo, estoy contento en mis debilidades, en mis persecuciones, en la angustia por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es otro evangelio. No es el evangelio del siglo XXI ni el evangelio confortable. No, de ninguna manera. Es otro estado de espíritu, otro corazón. Amén. Es el corazón del Señor. Y es eso, nosotros, siervos del Señor y pastores, lo que tenemos que entender de quitar todo lo que es al contrario del Evangelio, al corazón del Señor. Hay demasiado de influencia del mundo en la iglesia, demasiado. El espíritu del mundo. El espíritu del evangelio es contrario al espíritu del mundo. Donc l'apôtre Paul explique la grandeur, la profondeur, la puissance de cette grâce. El apóstol Pablo explica la profundidad, el poder y la gracia. Y está en un estado y él quiere llevar una actitud para permitir al poder de Dios de manifestarse. Y dice a los corintios, vengo a vosotros con una debilidad y con un temblor.
Et je vous enseigne, je vous porte l'évangile, non pas selon la sagesse de l'homme, mais avec une démonstration d'esprit et Os de puissance. enseño el Evangelio no como la sabiduría del hombre, pero para que la fe esté sobre la palabra de Dios y la fe. Eso es otro espíritu. Comment? ¿Cómo solucionar todos los problemas que yo tenía? Vous savez, il y a des fois le Seigneur permet que vous faites face à un mur. A veces el Señor permite que Et alors, estáis delante de un muro y no podéis avanzar. Y entonces Él Et alors, da su gracia y su espíritu se revela. Y entonces su espíritu se revela. La sa luz main est viene, tendue vers nous. su gracia viene hacia nosotros. Su mano está extendida y nos enseña el camino. Y nos permite de vivir esa experiencia extraordinaria. Non pas El selon apóstol Pablo ce que l'Église tenía una comprend comunión con aujourd'hui. Jesús, Non, no pas du tout, loin de là. como la iglesia entiende hoy, no. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, de esta manera voy a conocer a Cristo. Dans la communion de mes Él quería tener esa comunión, Voilà le genre de relation en la que comunión de Paul voulait su avec le sufrimiento. Seigneur. Es así que quería conocerle. Esa clase de relación que él quería con el Señor, porque sabía que iba a edificar su vida, equiparle y ser un hombre del espíritu Pour servir le quebrantado peuple de Dieu, pour y servir le Seigneur, llevar pour ese transmettre espíritu la vérité de humilde l'Évangile. para servir al Señor, para transmitir la verdad del Evangelio y no Dans la cualquier communion de cosa. ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. En la comunión de su sufrimiento y en el poder de su resurrección. Voilà comment il voulait communier avec Jésus. La vida de resurrección. Amen. De esa manera que quería comuniar con el Señor. Donc j'ai conclu, Eso es selon la extraordinario. parole de Dieu, que la solution pour mes problèmes He concluido, según la palabra de Dios, que la solución para mis problemas era de me renier moi-même de morir a et mí laisser le mismo Seigneur faire y son de œuvre. negarme a mí mismo y dejar al Señor de obrar en mi corazón en Mais profundor. c'est une expérience. Cosa que Él sigue haciendo hoy, que no se ha terminado, pero es una experiencia magnífica. De ressentir Una la main de experiencia Dieu, de extraordinaria ressentir le Seigneur à l'œuvre, de ressentir sentir la mano de Dios y de sentir el Señor obrando y la gracia de Dios. Donc j'ai compris que j'avais Eso un es nouveau extraordinario. chemin sur lequel je devais marcher. He entendido que tenía un camino nuevo Aujourd'hui, pour vous en qui cual tenía que andar y mi oración hoy día para vosotros que me escucháis, a donde estáis, en vuestra casa, donde quiera, mi oración qu'il y a un nouveau es chemin que podáis entender devant vous, que hay un camino nuevo d'avant, delante de vosotros que está tout tracé bien, par le Seigneur, préparé que está d'avance. bien delante y hecho por el Señor, preparado por el Señor de avance. J'ai compris que c'était mon nouveau chemin. J'ai compris que He entendido que era mi camino nuevo pardonner, y he se entendido repentir, que humillarme, perdonar, arrepentirme ma route. era Ma route, desde ahora mi carretera. Mi carretera, mi camino. quelle expérience. Quelle expérience. Es una Je ne devais experiencia pas manquer. Qu'importe que qui no tenéis vous êtes, que qu'importe faltar. l'évangile que vous prêchez. Qu'importe Donde si quiera vous no n'avez jamais estéis, entendu ce genre de message cualquier que evangelio vous que compartéis, mismo si no habéis entendido nunca este mensaje en vuestro ministerio. Hay miles de pastores que son ignorantes. No es una condenación ni acusación, porque yo era ignorante de la misma manera. Pero Dios me hizo gracia y me ha revelado algunas cosas. Y Dios
durante estas sesiones de conferencia puede revelarse a vosotros por su espíritu y que el Evangelio pueda brillar en vuestro corazón y tener una convicción en vuestro corazón que este mensaje, esta cruz que el Señor nos pide de tomar, esa participación a sus sufrimientos y a su muerte. No hablo de una muerte física, no. Hablo de esta muerte de morir a sí mismo que os va a beneficiar espiritualmente, cambiar vuestras vidas y transportar la vida del Señor en vosotros. Mi oración es que haya una convicción en vuestros corazones, una luz que pueda venir y que el velo se quite y que podáis ir en este camino y comprometerse en este camino. Y os voy a explicar un poco más mañana, pero que el Espíritu del Señor pueda coger vuestro corazón y que todos los combates, las frustraciones, los desalientos, quizás el Señor está dando respuesta a vuestra oración. Quizás que hay mucho tiempo que oráis por algo de nuevo, que se pueda pasar en vuestra vida, vuestra iglesia, y que estáis alto de todas esas prácticas en vuestra iglesia, cosas que no llevan la construcción del pueblo de Dios y que engaña al pueblo de Dios. Quizá estáis en ese estado, como yo. Cuando el Señor extiende su mano, no hay que resistir. Cuando el Señor extiende su mano y os lleva a un fundamento firme. Yo he hablado en la primera sesión. Había muchas iglesias que están sobre fundamentos que no son bíblicos. Las finanzas, la música, el dinero, el poder que queremos que el pueblo pueda aceptar, pero el Señor me ha librado. Y oro que el Señor también os libre y que os haga ver lo bonito del Evangelio. El Evangelio glorioso, extraordinario, magnífico, que puede tocar vuestro corazón y llevarlo a coger ese mensaje y llegar después de un momento a vivir este mensaje y ver el cambio, la liberación que el Señor lleva hasta a vuestra vida. Eso es la visión de estos días últimos. El Señor quiere encontrar los corazones de los hombres a los cuales lo llama, que busca, que son sinceros, que aman a la iglesia. Este mensaje es para vosotros. Este mensaje es para vosotros. Oro que podáis ver la importancia de esta fundación y que podáis probar un poco de la vida de Cristo cuando vaya a decidir de tomar esta cruz y de seguir al Señor. Aleluya. Qué maravilla, qué experiencia, qué gozo, qué honor de servir al Señor de esta manera. Voy a orar al Señor. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús,
Padre, gracias por todos estos pastores en el mundo à l'Évangile. que tienen acceso a este mensaje, Seigneur, al Evangelio. Oro, que tu renverses Señor, les forteresses. Que tu saisisses que le cœur puedas des hommes de Dieu. derrumbar todas cosas y coger los corazones de los siervos de Dios. Oro Enlever le voile devant por les la yeux intervención del Espíritu Santo para quitar el velo delante de los ojos de estos hombres, la splendeur de l'Évangile, de la para gloire hacer de Christ. brillar el resplandor del Evangelio, Illumine de les la yeux gloria leur de cœur. Cristo, Je prie que que puedas iluminar sus corazones. l'œuvre qu'il a commencée Oro que el Espíritu Santo pueda seguir la obra que ha empezado. Seigneur, Oro para todos estos pastores, Señor, l'onction de ta parole, los ha visitado visite-les encore, por la intervención de tu palabra, continue à leur parler, que los puedas visitar otra vez más en su casa, de seguir a hablar, qu'ils aient le témoignage du que puedas Saint-Esprit, meter esta convicción en sus corazones, que tenga el testimonio del témoigne à Espíritu leur cœur, Santo que éste que c'est la comparte. vérité. Même s'ils l'ont Va a dar un entendu testimonio pour a la sus première fois, corazones que es la verdad. Seigneur, personne Mismo si lo han oído por la primera vez, est la vérité. pero nadie puede ignorar que tu Pour palabra l'œuvre du Saint-Esprit, es la verdad. merci pour ces Gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias por esta conferencia, Señor, que muchas cosas se puedan pasar en el Espíritu, mismo si los siervos de Dios están sacudidos, están expuestos y ellos ven su estado. Queremos considerar eso como una gracia, como tu intervención en su vida. Porque lo que tú nos enseñas, la gracia que tenemos y que hemos probado, tú deseas manifestar esa gracia otra vez más a miles de pastores. Te oramos en el nombre de Jesucristo, que pueda haber de la parole de Dieu. una explosión de la verdad, de la palabra de Dios, un regreso al verdadero evangelio, Un retour. un regreso a este fundamento, Je te remercie ce soir un regreso al espíritu del evangelio. Te doy gracias esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo, por estos momentos que son bendecidos y que tu gracia, Amen. y por tu gracia, Merci à tous. y te oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos, a los que me Cette oyen. conférence, Hoy día esta conferencia, je vais continuer voy à a prier seguir a orar por vosotros afin que para que algo de puissance se passe, poderoso se pueda pasar en vuestras vidas y que podáis saisir le coger el corazón de Jesús. Gracias de haber estado aquí, de haber oído, y nos vamos a encontrar mañana otra vez por la tercera sesión. session. Amén. Amen. Y hasta entonces, que podáis ser bénis. de manera Amen. que seáis bendecidos. Voilà, nous arrivons Llegamos al fin de este día y todos hemos sido desafiados por el Evangelio, por el testimonio del pastor Mickey Hardy, un poderoso recorrido parcours y que ha visto lo que el Señor tenía que hacer en su vida, y todos somos et nous sommes tous desafiados. Así es que nos vamos a encontrar mañana demain pour une otra vez y nos vamos a esperar a lo que el Señor tiene para nosotros. Hasta mañana.